Hermanos, que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga de verdad. Qué privilegio nos concede el Señor poder estar aquí en su casa una vez más, poder adorar juntos al único que merece toda adoración, que es el Señor de gloria. Y qué bueno también es poder venir a la palabra del Señor y poder ser edificados por la toda suficiente provisión de Dios en su palabra. Sin más, yo quiero que podamos ir al salmo más largo de toda la Escritura. El Salmo 119. Vamos a exponer todo el Salmo 119. Pero vamos a leer desde el versículo 33 hasta el versículo 40. Salmo 119, 33 al 40. Demos la palabra en el nombre del Señor. Enséñame, oh Señor, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento para que guarde tu ley y la cumpla de todo corazón. Hazme andar por la senda de tus mandamientos, porque en ella me deleito. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la ganancia deshonesta. Aparta mis ojos de mirar la vanidad y vivifícame en tus caminos. Confirma a tu siervo tu palabra, que inspira reverencia por ti. Quita de mí el oprobio que me causa temor, porque tus juicios son buenos. Yo anhelo tus preceptos, vivifícame por tu justicia. Señor, una vez más, necesitados de ti estamos en esta mañana. Necesitados de tu voz, necesitados de tu instrucción y aún necesitados de ese poder transformador que trae tu palabra. Oh Señor, que tu Espíritu Santo pueda abrir este maravilloso libro y poder hablarnos a cada uno de nosotros en esta mañana. Oh Señor, háblanos porque necesitamos tu voz en Cristo. Amén y amén. En el Salmo 51:5, David confiesa: yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. El testimonio de David es nuestro testimonio. Somos pecadores por naturaleza. Hemos nacido pecadores. Tenemos una inclinación hacia el pecado. Escogemos libremente pecar. Y muchas de nuestras conductas se caracterizan porque son conductas pecaminosas. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, versículo del 10 al 12, nos dice: no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y esta verdad que tanto David como el apóstol Pablo declara, basta con observar a un niño pequeño y podemos comprobar esta realidad. Ningún padre tiene que enseñarle a su hijo a mentir, ¿sí o no? Nadie tiene que darle clases a nuestros niños para que sean egoístas. Nadie tiene que instruirlo para que desobedezcan o para esconder aquello que hicieron mal. Estas cosas brotan espontáneamente desde su corazón. Y esto revela una realidad espiritual profunda, y es que no necesitamos que nadie nos enseñe a pecar. ¿Sí? Tú te has puesto a pensar en eso. A ti no hay que enseñarte a pecar, a mí no hay que enseñarme a pecar. Pero necesitamos desesperadamente que alguien nos enseñe a vivir rectamente. El profeta Jeremías, en Jeremías capítulo 13, versículo 23, expresó esa incapacidad
con una pregunta que no admite ninguna respuesta positiva. Dice él, ¿puede el etíope mudar su piel? ¿O el leopardo sus manchas? Así ustedes podrán hacer el bien estando acostumbrados a hacer el mal. La respuesta es evidente, no podemos. No podemos. Por lo que necesitamos a alguien que nos enseñe a hacer lo correcto. Y la pregunta es, ¿quién? ¿Quién puede ayudarnos a poder vivir una vida recta? La respuesta es, solo Dios puede enseñarnos a vivir de una manera correcta. Y pienso que ese es el mensaje de esta porción del Salmo 119. El salmista está convencido de que solo Dios puede enseñarle a él a vivir rectamente. Por eso, ¿qué hace el salmista? Ora fervientemente para que Dios sea su maestro. Este es el texto, esta porción que acabamos de leer, es el único texto de las 22 secciones que tiene el Salmo 119. Es la única estrofa que contiene en sí misma una petición en cada versículo. 9 en total. 9 veces el salmista una y otra vez eleva oraciones fervientes pidiéndole al Señor progreso, perseverancia y que pueda continuar en la escuela de Dios para tener una vida recta. Así que en esta mañana unámonos al salmista en una oración para que Dios nos enseñe a vivir rectamente. Por eso he titulado el sermón de esta mañana, La escuela de Dios para vivir rectamente. La escuela de Dios para vivir rectamente. Y vamos a ver esta escuela en 3 partes. La primera es la admisión personal a la escuela de Dios. Lo segundo que veremos es el progreso continuo cuando estamos en la escuela de Dios. Y por último, vamos a ver cómo vamos a perseverar firmemente en la escuela de Dios. Así que vayamos a la primera parte, la admisión a esta escuela. Toda escuela tiene un proceso de admisión, ¿sí o no? Aquí hay gente que trabaja en el área de admisión del King Christian School. Y ya hemos recibido los diferentes correos, ¿verdad? De que las admisiones están abiertas. Algunas instituciones educativas hacen el proceso de admisión mediante entrevistas. Otras aplican algún tipo de exámenes para ver si puedes entrar. Otras solicitan ciertos requisitos académicos, como en los Estados Unidos solicitan el GPA para poder entrar a ciertas universidades. Pero la escuela de Dios comienza de una manera muy diferente. El requisito de entrar no es demostrar cuánto sabemos. El requisito para nosotros poder entrar a la escuela de Dios es reconocer cuánto necesitamos aprender. Por eso los versículos 33 y 34 recogen la solicitud de admisión que el salmista está aplicando para entrar a la escuela de Dios, para vivir rectamente. Y da 2 razones por la cual ora para ser admitido en la escuela de Dios. Y nos permite entonces a nosotros poder ver ese requisito. Lo primero que vemos en estos textos, versículos 34 y 35, enséñame, oh Señor, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Dame entendimiento para que guarde tu ley y la cumpla de todo corazón. Lo primero que observamos aquí es que el salmista reconoce la necesidad de instrucción espiritual. Observe que el salmista comienza no haciendo un grupo de promesas, no diciendo yo voy a hacer tal cosa, no. El salmista
comienza orando, haciendo una petición. Antes de comprometerse a obedecer, reconoce que él necesita ser enseñado. Y esa es la actitud que todo verdadero discípulo tiene que tener. Nadie puede progresar en la vida cristiana mientras crea que ya sabe todo lo que necesita saber. Por eso, en el proceso de inscripción, el salmista lo primero que dice es: enséñame, enséñame. Y es interesante notar que quien escribe esta porción o este Salmo 119 no es un nuevo creyente. Tampoco es un cristiano inmaduro. No, hermanos. El que escribe, inspirado por el Espíritu Santo, este Salmo 119, encontramos en él a un hombre profundamente familiarizado con las Escrituras. Él meditaba en la palabra de Dios, él memorizaba la palabra de Dios, él defendía la palabra de Dios. Aún este hombre enseñaba en la palabra de Dios. Y algo que me encanta es que el hombre se deleitaba en la palabra de Dios. Ahora, noten en el versículo 99 del Salmo 119. Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. A pesar de todo lo que vemos a lo largo de todo este salmo y a la luz de este versículo 99, cuanto más este salmista conocía las Escrituras, más consciente se hacía de todo lo que aún necesitaba seguir aprendiendo. Y este es un requisito que debemos nosotros de entender para poder ingresar a la escuela de Dios. Reconocer que uno tiene mucho que aprender. Dios jamás va a aceptar a los necios que son necios y son ignorantes en su propia ignorancia. Como bien dijo alguien, la educación es el proceso de pasar de la ignorancia inconsciente ¿a qué? A la ignorancia consciente. Dios, hermanos, solo va a aceptar a aquellos que reconocen su necesidad de instrucción. Dios, en este proceso de ingreso a la escuela de Dios, requiere que tú y yo podamos reconocer nuestra ignorancia espiritual y clamemos desesperadamente: enséñame. Eso es lo que necesitamos. Enséñame. Ahora, ¿a quién dirige el salmista este clamor de enséñame? Al que va a enseñar, al maestro. Por eso él dice: oh Señor. Benjamin Franklin dijo en una ocasión: quien es su propio alumno tiene a un tonto por maestro. ¿Sí? ¿Qué es lo que significa esa expresión? Que tú no puedes aprender a vivir rectamente por ti mismo. Tú no puedes esperar que otras personas sean la fuente final de poder instruirte a ti a vivir rectamente. Este mundo no puede ser la fuente de la cual tú aprendas a vivir rectamente. Por eso el salmista dice, después de enséñame, dos palabras profundas: oh Señor. No está buscando simplemente a un maestro meritorio. Tampoco está buscando a un maestro que tenga, ¿verdad? No, él está buscando al maestro perfecto. Y es interesante que el salmista no deposita su confianza en los sabios de su época, pero tampoco deposita su confianza en los sacerdotes, ni siquiera en su propia experiencia espiritual. Él reconoce que la fuente de toda sabiduría proviene de Dios mismo. Hermanos, tú te has puesto a pensar el privilegio que tenemos tú y yo de que el creador del universo, el Dios trino, el Dios omnisciente, es tu maestro.
Es al que tú tienes como disposición para enseñarte. Pero el salmista en su oración para ser admitido en lo que tiene que ver con su necesidad de ser instruido espiritualmente, no solamente dice enséñame, no solamente demuestra a este maestro, sino también en su oración nos presenta cuál es el plan de estudio de esta escuela. Él dice, enséñame el camino de tus estatutos. Noten que el salmista no dice simplemente enséñame tus estatutos. No, aquí el salmista está diciendo enséñame el camino de tus estatutos. Él no está pidiendo únicamente información doctrinal. Él no está pidiendo solamente mucha información. Lo que él está pidiendo es una dirección para su vida. No desea memorizar un conjunto de reglas, desea caminar por el sendero que estas reglas describen. Es como decía el apóstol Pablo y citaba el hermano William ahorita, citando a 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y tiene una utilidad. ¿Para qué es útil este plan de estudio? Es útil para enseñarnos, es útil para reprendernos, es útil para corregirnos, es útil para instruirnos en justicia, pero también tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado o equipado para toda buena obra. Por eso la enseñanza bíblica nunca puede reducirse a un ejercicio intelectual. Amados hermanos, no estudiamos las escrituras simplemente para acumular información. No estudiamos las escrituras simplemente para llenarnos la cabeza de conocimiento. Estudiamos las escrituras para aprender a cómo caminar como Jesús caminó. Cada mandamiento, cada promesa, cada doctrina, cada historia de la Biblia tiene un propósito y es conformar nuestras vidas en consonancia al carácter de su Hijo Jesucristo. No solamente el salmista declara que necesita ser enseñado, no solamente declara el maestro, no solamente declara el plan de estudio, sino que al final del versículo 23 el salmista nos presenta el objetivo de toda enseñanza bíblica. Y lo guardaré hasta el fin. Esa verdad nos conduce naturalmente al propósito final de la escuela de Dios. Recuerdo haber leído al pastor D.L. Moody cuando escribió, Dios no nos dio las escrituras para aumentar nuestro conocimiento, sino que nos dio las escrituras para transformar nuestras vidas. Y ese es el objetivo de la instrucción bíblica. Es que vivamos una vida de obediencia a lo que hemos aprendido. Eso es lo que Santiago nos presenta en Santiago capítulo 1, versículo 22. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Amados hermanos, la prueba de la fe es la obediencia. Debe haber una obediencia activa y constante. Una vida de obediencia no es una vida ocasional o una vida temporal ni esporádica. Noten cómo el salmista dice, Él la va a obedecer o la va a guardar. ¿Hasta cuándo? Hasta el final. Y esa es la meta de la escuela de Dios. No es formar creyentes entusiastas por unos meses. No es formar creyentes que, hoy sí, pero mañana no. No. La meta de la escuela de Dios es formar discípulos fieles hasta el final de la carrera. Y esto nos presenta la segunda parte de la aplicación a entrar a la escuela de Dios. No solamente la necesidad de ser enseñados,
no solamente la necesidad de una instrucción espiritual. Ahora el salmista nos dice la necesidad del entendimiento espiritual. En el versículo 34 y el versículo 33 podemos decir que son dos versículos paralelos. En el versículo 33 hay una oración de instrucción. Señor, enséñame. Pero ahora en el versículo 34, el salmista nos presenta una oración por discernimiento. Dame ¿qué? Entendimiento. Ambos son necesarios para poder amar a Dios y seguir a Jesús. Nosotros necesitamos ser enseñados, pero nosotros necesitamos entender lo que nos enseñan. ¿Recuerdan Hechos capítulo 8, versículo 26 al 40? Narra este encuentro providencial que tiene Felipe con el etíope. Se encuentran en el camino de Jerusalén a Gaza, donde este dignatario africano estaba sentado en su carro y tenía el profeta Isaías abierto. Y el hombre lee que lee. Felipe se acerca y le pregunta: ¿tú entiendes lo que tú estás leyendo? A mí me encanta la sinceridad con la que este hombre responde a Felipe. ¿Cómo podría entenderlo si nadie me lo explica? ¿Cómo puedo entenderlo? Yo lo estoy leyendo, pero yo no lo puedo entender. Y ese es el punto crítico que todos debemos afrontar. Nuestras mentes finitas y pecaminosas no pueden comprender la verdad bíblica sin la perfecta enseñanza del Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, nosotros debemos orar constantemente: dame entendimiento. Ayúdame a entender. Ahora, ¿por qué es importante que Dios nos dé entendimiento? Bueno, el versículo 34 nos dice: dame entendimiento, ¿para qué? Para que guarde tu ley y la cumpla de todo corazón. James Montgomery Boyce, en su comentario de los Salmos, comenta: el autor pide dos cosas de las cuales carece: entendimiento y la capacidad de poner en práctica lo que entiende. Amados hermanos, la revelación necesita iluminación que nos conduzca a la aplicación y produzca en nosotros la transformación de nuestras vidas. Si deseas que Dios te dé entendimiento, tú tienes que estar dispuesto a guardar la ley del Señor. Porque Dios no da entendimiento para que nosotros nos entretengamos con esto. Lo da a quienes están dispuestos a obedecer lo que ahora pueden entender. Eso es lo que Jesús dijo en Juan capítulo 7, versículos 16 y 17. Jesús entonces le respondió: mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Y mira lo que sigue diciendo: si alguno está dispuesto ¿a qué? A hacer la voluntad de Dios, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. Hermanos, si Dios ha de darnos entendimiento, entonces se espera de nosotros que al poder entender esto, guardemos su ley y la obedezcamos de todo corazón. Ahora, ese de todo corazón que aparece aquí significa estar entregado a Dios sin reservas. Nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones deben someterse por completo a la voluntad de nuestro Dios. Eso es lo que enseña el rey Salomón en Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Confía en el Señor, ¿cómo? Con todo tu corazón
y no te apoyes ¿en qué? En tu propio entendimiento. Versículo 6, reconócelo. ¿A quién? Al Señor. ¿Dónde? En todos tus caminos. ¿Y qué va a suceder? Él enderezará tus sendas. Amados hermanos, Él no será indiferente ante alguien que confía en Él. Él no será indiferente ante aquel que confía en Él de todo corazón y lo reconoce en todos sus caminos. Él va a actuar, Él va a responder enderezando sus sendas, o como lo traduce la Nueva Traducción Viviente, Él mostrará cuál camino tomar. Hasta aquí el salmista ha pedido ser admitido en la escuela de Dios, ha reconocido su ignorancia, ha pedido un maestro que lo instruya y ha suplicado entendimiento para obedecer con todo su corazón. Pero ahora en los versículos 35 al 37, el salmista cambia el énfasis de su oración, ya que no pide solamente ahora ser enseñado. Lo que el salmista ahora procede es a rogar que Dios continúe formando su vida día a día. ¿Por qué? Amados hermanos, porque en la escuela de Dios no basta con ingresar. Es necesario crecer continuamente bajo la enseñanza del maestro. Y eso nos lleva al segundo punto, que es el progreso continuo en la escuela de Dios. Tristemente, muchos se matriculan en la escuela de Dios, pero no progresan espiritualmente. Se dejan engañar en pensar que el solo hecho de matricularse va a garantizar automáticamente su aprobación. Pero Jesús en Juan capítulo 8, versículos 31 y 32 dice, entonces Jesús decía a los discípulos que habían creído en Él, si ustedes permanecen en mi palabra, ¿qué sucede? Verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Observe el texto. Miren ese verbo que aparece ahí, permanecer, porque el verdadero discípulo no es aquel que escuchó una vez la verdad, sino aquel que continúa viviendo bajo la autoridad de esa verdad. El crecimiento espiritual nunca va a ocurrir por accidente. ¿Ustedes recuerdan los proyectos que le ponen a nuestros hijos en la escuela? Una habichuelita. ¿Recuerdan eso? Le ponen ahí en un algodón y tienen que echarle agua. Yo estoy convencido que tú pones la semillita de habichuela con el algodón con agua en un vasito, aunque le dé el sol de la ventana de la cocina, al otro día tú llegas y ya está esa mata con habichuela. No, ¿verdad que no? El crecimiento espiritual nunca ocurre por accidente. Es el resultado de una vida que permanece constantemente bajo la enseñanza de Jesucristo. Y precisamente eso es lo que encontramos en los versículos 35 al 37. Después de haber pedido ser admitido en la escuela, el salmista ahora ruega para seguir avanzando en ella. Su oración deja de enfocarse en la instrucción y en el ingreso y comienza a concentrarse en el progreso del que está dentro de la escuela. Sin embargo, el salmista nos muestra algo interesante en lo que pide. Él no solicita una vida cómoda. Él no solicita mejores circunstancias o la desaparición de todas las dificultades para él continuar tranquilo en la escuela de Dios. No. El salmista comprende que el mayor obstáculo para crecer no está fuera de él, sino dentro de él mismo. Por eso el salmista le pide a Dios que transforme 3 áreas fundamentales de su vida.
Lo primero que el salmista nos presenta en el versículo 35 es que él quiere que Dios transforme sus pasos. Noten, hazme andar por la senda de tus mandamientos, porque en ella me deleito. Noten que él no le pide simplemente a Dios que le muestre el camino. No. Él no dice, Señor, muéstrame el camino correcto, que de ahí para adelante me encargo yo. No. El salmista lo que nos está diciendo aquí es que él le ruega que le haga caminar por ese camino. ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre nosotros poder conocer la voluntad de Dios y poder vivir conforme a esa voluntad que conocemos. Sabemos que la palabra de Dios enseña acerca del perdón. Sabemos que la palabra de Dios nos instruye acerca de la pureza, de la humildad o del dominio propio. Y sin embargo, vemos en nosotros y descubrimos en nuestro corazón que este corazón continúa librando una batalla contra el pecado. Hermanos, el problema nunca ha sido solamente falta de información. El verdadero problema es la debilidad de nuestros corazones. Por esta razón el salmista reconoce su absoluta dependencia de Dios. Él comprende que necesita algo más que dirección, necesita el poder para obedecer lo que se le ha enseñado. Solamente el Señor puede sostener los pies de aquellos que desean caminar en el camino de justicia. David lo expresó, esta dependencia, en una oración. Salmos 17, versículo 5, cuando dice, mis pasos se han mantenido firmes en tus sendas, no han resbalado mis pies. Para mí me encanta cómo la Reina Valera traduce ese texto por la connotación de oración que le da. Dice, sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Si volvemos al versículo 35, el versículo añade una frase que revela la clave de la obediencia duradera. Pues déjeme anotar esto, pastor. Dígame. El salmista dice, porque en ella me deleito. Y la pregunta ¿es un deleite para ti la palabra de nuestro Dios? Porque la verdadera obediencia no nace simplemente del deber, nace del deleite. Dios no desea formar hijos que lo obedezcan únicamente por temor al castigo. Dios desea que sus hijos encuentren gozo en hacer su voluntad. Por eso el salmista podía deleitarse en los mandamientos del Señor. Por eso para él los mandamientos no le eran gravosos, porque se deleitaba en él. Es lo que expresó el salmista en el Salmo 1, versículo 2, que fue llamado bienaventurado. ¿Qué dice él? Sino que en la ley del Señor está ¿qué? Su deleite. ¿Y cómo se manifiesta que se deleitaba en la ley del Señor? Porque en su ley medita de día y de noche. Por eso el salmista dice, Señor, para yo progresar en esta escuela, yo necesito desesperadamente que tú guíes mis pasos. Pero no solamente esto, el salmista también dice, inclina mi corazón. Si el versículo anterior nos enseñó que Dios dirige nuestros pasos, esto llevó a algo más profundo. ¿Por qué? Porque el salmista sabía que después de todo los pasos no era el origen del problema, sino que sus pasos se dirigían donde se dirigían porque el corazón de él dirigía esos pasos. Porque la conducta exterior siempre revela aquello que gobierna el interior del hombre. Por eso el salmista ya no habla de caminar, sino del corazón. Él comprende que la transformación que Dios realiza en el ser humano no comienza de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera.
hermanos, nuestros corazones se inclinan hacia dos cosas solamente. No hay una tercera opción. O nuestros corazones se inclinan a la palabra de Dios o nuestros corazones se inclinan a cualquier otra cosa. El salmista aquí nos dice que se inclina a la avaricia, a la codicia, a las ganancias egoístas. Pero mira cómo el salmista muestra esto en este versículo, en la traducción, la Nueva Traducción Viviente. Dame entendimiento, dame entusiasmo por tus leyes en lugar de amor por el dinero. Noten cómo aquí también el salmista una vez más nos presenta el deleite que hay en la palabra del Señor. Pablo advirtió a Timoteo acerca del problema con el dinero, del amor al dinero. Es la raíz de todos los males, por el cual codiciándolo algunos se extraviaron de la fe. Miren cómo se extraviaron, sus pies se movieron hacia otro lugar, su corazón se movieron hacia otro lugar y dice, y se torturaron con muchos dolores. El amor al dinero es un pecado que produce frutos destructivos en nuestras vidas. La única manera de nosotros poder evitarlo es orar a Dios para que incline nuestro corazón a la verdad. William MacDonald comenta este texto y dice, es un milagro de la gracia que quita el amor por el dinero y lo reemplaza con amor por la palabra de Dios. Necesitamos la gracia de Dios para que mueva nuestros corazones. Y el salmista también dice, para yo poder seguir progresando en la escuela de Dios, no solamente tienen que ver mis pasos, no solamente tienen que ver con mi corazón. Ahora él dice, yo necesito que tú guardes mis ojos. Yo necesito, para poder progresar en esta escuela, yo necesito que tú guardes mis ojos. Dice el versículo 37, aparta mis ojos de mirar vanidad y vivifícame en tus caminos. Existe una conexión intrínseca entre lo que vemos y el alma. Y entre lo que vemos y quiénes somos. Entre lo que miramos y cómo vivimos. Y sabiendo esto, el salmista, ¿qué hace? Ora. Ora fervientemente para que Dios impida que sus ojos empiecen a contemplar las cosas que son vanas. Hermanos, y para nosotros en el día de hoy, esta oración del salmista es un llamado a reflexión. Hermanos, nosotros de una manera urgente necesitamos reflexionar en lo que nuestros ojos están viendo. Necesitamos reflexionar sobre qué programas de televisión o qué canales de YouTube nosotros estamos viendo. ¿Qué series, qué películas estamos exponiendo a nuestros ojos? ¿Sobre qué libros, qué artículos, aun qué revistas nosotros estamos exponiendo a nuestros ojos? Esto nos llama aún a reflexionar sobre las personas a las cuales nosotros estamos admirando. ¿Cuáles son nuestros influencers favoritos? Y aún lo que nuestros ojos están anhelando. ¿Qué posesiones anhelan nuestros ojos? Y ante esta realidad debemos orar como el salmista. Aparta mis ojos de lo vano y enfócalo en lo que realmente trae vida, que es tu palabra. Nosotros debemos orar lo mismo que el salmista oró en el versículo 18 de este mismo salmo. Abre mis ojos. Abre mis ojos. ¿Para qué? Para que vea el último modelo de carro que salió. Abre mis ojos para saber dónde voy a invertir. Todo eso es importante. Y eso es pedir dirección a Dios y sabiduría para la toma de decisiones. Pero hacemos esta oración constantemente más que la otra. Porque el salmista está diciendo, abre mis ojos para que vea lo más importante. Abre mis ojos para que yo pueda ver las maravillas de tu ley.
Ahora, noten la progresión que lleva el salmista aquí. Primero, dirige mis pasos, luego transforma mis afectos y finalmente, oh Señor, gobierna tú mi vida. Gobierna tú mis ojos. Sin embargo, el proceso de formación todavía no ha terminado. Porque tan importante como comenzar en la escuela de Dios está bien, y crecer fielmente también está bien, pero el salmista reconoce que falta algo en él. Él dice, yo necesito perseverar hasta el final. Y es precisamente ese énfasis en los versículos finales de esta sección del capítulo 119. El salmista sabe que muchos comienzan el camino, incluso avanzan durante un tiempo, pero no perseveran. Por eso levanta una serie de oraciones en las que suplica al Señor que lo sostenga hasta el final de su carrera. Y allí vemos, hermanos, que el maestro no solamente enseña a sus alumnos, también lo preserva por su gracia hasta el día de su graduación eterna. Y por eso el salmista ahora nos lleva al tercer punto, y es perseverar en la escuela de Dios, pero perseverar firmemente. Toda institución educativa tiene un propósito final. ¿Y cuál es? El King's, y valga la promo, el King's, aunque cuando tú entras en N2, espera poder verte graduarte en 12avo. Igual, ese es el propósito, que sus estudiantes se gradúen. Ese es el propósito de toda universidad. Ahora, de nada serviría ser admitido en una universidad, asistir a clases durante varios semestres y luego abandonar los estudios cuando las materias se vuelven difíciles. El verdadero éxito no consiste únicamente en comenzar una carrera. El verdadero éxito consiste en terminarla, en completarla. Algunos se matriculan en la escuela de Dios y progresan, pero no perseveran hasta graduarse. Por eso el salmista no da por sentado que ya él tiene la toga, el birrete puesto. Él comprende que necesita la misma gracia para perseverar, que necesitó para comenzar. Así como dependió de Dios para ser enseñado y para crecer, ahora depende de ese mismo Dios para mantenerse firme hasta el final. Y esta verdad es profundamente consoladora para nosotros, amados hermanos. La perseverancia no descansa finalmente sobre nuestra fuerza de voluntad. La perseverancia nuestra descansa sobre la fidelidad del Dios que comenzó en nosotros la buena obra. Y eso fue lo que declaró en este texto famoso del apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermanos, Él no te va a dejar en el camino. Y el salmista sabía esto. El salmista sabía eso. Por eso, en los textos finales de esta estrofa, el salmista le ruega a Dios tres cosas. ¿Qué le ruega el salmista? Señor, yo quiero que tú preserves tres cosas para yo poder mantenerme hasta el final. Primero que él dice es, Señor, fortaléceme para confiar en tu palabra. Versículo 38. Confirma a tu siervo tu palabra, que inspira reverencia por ti.
esta expresión, confirma a tu siervo tu palabra, no significa que ahora el salmista como que dude del carácter de Dios, ni tampoco está dudando de la veracidad de la escritura. Él no está diciendo que la palabra de Dios necesita ahora volverse verdad. No, eso no es lo que el salmista está diciendo aquí. La palabra de Dios ya es absolutamente verdadera porque procede de un Dios que no puede mentir. Lo que el salmista reconoce aquí es algo mucho más personal. Y quiere el Señor que nosotros también podamos reconocerlo como Él. En medio de las luchas, en medio de las pruebas, en medio de las incertidumbres de la vida, el salmista necesita experimentar nuevamente la firmeza de las promesas de Dios en su vida. Necesita que el Señor afirme su corazón en aquello que ya él intelectualmente conoce. Todos conocemos esa experiencia. Hay momentos en el que nosotros leemos en las Escrituras las promesas de Dios. Y eso llena nuestro corazón de mucha paz. ¿Sí o no? Sin embargo, llegan circunstancias difíciles. Y aunque seguimos creyendo que la promesa es verdadera, comenzamos a sentir ¿qué? Ansiedad. Comenzamos a sentir temor. Comenzamos a sentir incertidumbre. Es que creemos que la palabra de Dios no es verdad. No, nosotros sabemos que la palabra de Dios es verdad. Y sabemos que las promesas son reales. Es en esos momentos, hermanos, en el que nosotros no necesitamos una nueva promesa. Nosotros lo que necesitamos es que Dios confirme en nuestros corazones las promesas que ya nos han sido dadas. Por eso, ¿qué hace el salmista? Ora. Le pide al Señor, confirma a tu siervo tu palabra. David expresó algo semejante cuando escribió en el Salmo 56, versículo 4. En Dios cuya palabra alabo, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Amados hermanos, su confianza no descansaba en la ausencia de problemas, sino en la certeza de la palabra del Dios que le había sido dada. Pero noten que al final del versículo 38, Él nos dice que la verdadera seguridad va a producir en nosotros una mayor reverencia para con Dios. Cuando Él hace así, y en esos momentos de dificultad, en esos momentos en el que nosotros estamos, y Él viene y nos trae y nos dice, no temas, yo estoy contigo. Pero no solamente en tu intelecto, sino que tú puedes saber y aún sentir esa mano de Dios ahí que te dice, no te preocupes, yo estoy contigo. Aunque se levanten 1000 y 10,000, yo voy a estar contigo. Aunque las noticias sean adversas, yo estaré contigo. Eso es lo que el salmista está pidiendo. Que Dios confirme su palabra en su corazón. ¿Y ahora qué va a producir eso en nosotros? Una reverencia ante ese Dios que no es indiferente a mi dolor. El salmista ahora también nos dice, no solamente él pide fortaleza para confiar en la palabra del Señor, para poder preservarse en la escuela de Dios, sino que también él dice, oh Señor, sosténme en medio del oprobio. Versículo 39. El salmista sabe que perseverar no solamente implica mantenerse firme frente a las dudas internas. El salmista reconoce que también significa permanecer fiel cuando llegan las presiones externas. Y precisamente eso es lo que lo lleva a él a la siguiente petición. Él sabe
que vivir conforme a la palabra de Dios inevitablemente traerá oposición. Por eso, ¿qué hace el salmista? Ora. Ora una vez más. Ruega a Dios que lo sostenga cuando el desprecio de los hombres intenten apartarlo de la verdad. Versículo 39. Quita de mí el oprobio que me causa temor, porque tus juicios son buenos. A mí me encanta ese texto. ¿Por qué? Porque el salmista no permite que ese temor gobierne su vida. En lugar de ceder al temor, convierte el temor en un motivo de oración. En otras palabras, el salmista toma su temor, su lucha, y lo trae a los pies del Señor. El temor puede convertirse en una trampa cuando nos aleja del Señor, pero puede convertirse en un instrumento de gracia cuando nos impulsa a depender de Él de una manera profunda y desesperada. Como bien dijo el salmista en los versículos 23 y 24 del Salmo 119, aunque los príncipes se sienten y hablen contra mí, tu siervo, ¿qué hace? Se vuelve loco. No. Tu siervo medita en tus estatutos. También tus testimonios, otra vez, ¿son qué? ¿Ven dónde que está? También tus testimonios son mi deleite. Ellos son mis consejeros. El salmista ha pedido al Señor que afirme su palabra en su corazón, que lo sostenga cuando está frente al rechazo, pero ahora reconoce una necesidad mucho más profunda. Él reconoce que él necesita que Dios preserve su vida espiritual. Versículo 40. Yo anhelo tus preceptos. Vivifícame por tu justicia. ¿Puedes notar esto? El salmista sabe que habrá momentos en los que sus propias fuerzas parecerán agotarse. Habrán días en los que su fervor disminuirá y su corazón necesitará ser renovado nuevamente. Y en estas palabras encontramos una gran verdad. El creyente permanece firme porque Dios continúa impartiendo su vida a ellos día a día. Por eso Cristo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. ¿Cuántas veces hemos descubierto que seguimos haciendo las cosas correctas, pero hemos perdido el gozo y el deleite de hacerlas? Seguimos asistiendo a la iglesia domingo tras domingo, miércoles tras miércoles. Seguimos leyendo la Biblia todos los días y aún seguimos sirviendo, pero nuestro corazón ya no arde como antes. En esos momentos no necesitamos solamente reorganizar nuestras agendas. No, yo le voy a dedicar más tiempo no, hermanos. Lo que necesitamos es que Dios vuelva a vivificar nuestra vida con su vida. Es ahí donde necesitamos orar como el salmista. Vivifícame. Dame tu vida a mi vida. Y allí termina, hermanos, el recorrido del alumno en la escuela de Dios, mostrando que quien comenzó enseñándole también será quien lo sostendrá hasta el final. Al recorrer esta estrofa del Salmo 119, hemos contemplado lo extraordinario que es el proceso mediante el cual Dios forma a sus hijos. El salmista nos ha llevado paso a paso a través de lo que hemos llamado la escuela de Dios. Vimos que nadie entra a esta escuela confiando en su propia sabiduría, sino que la admisión a la misma es a través de esta humilde confesión de necesidad. Enséñame. Descubrimos que la vida cristiana es un progreso continuo. El maestro dirige nuestros pasos, transforma nuestros afectos y purifica aún la forma en la que nosotros observamos y miramos. Dios
No está interesado únicamente en cambiar nuestra conducta externa. Está comprometido con formarnos a nosotros con el carácter de su Hijo Jesucristo. Y finalmente vimos que el aprendizaje continúa hasta el final de esta vida. El mismo Dios que nos llamó va a sostener nuestra fe hasta el final. Él nos va a fortalecer en medio de nuestras circunstancias adversas por medio de su palabra. Nos va a preservar en medio de la oposición y seguirá dándonos su vida a nosotros cuando sintamos que nuestras fuerzas se están agotando. Y quizás algunos de nosotros que estamos aquí hemos pasado años en la iglesia, pero hemos dejado de vivir como verdaderos alumnos. Escuchamos domingo tras domingo, sermón tras sermón, asistimos a los SEC, vamos a los grupos pequeños y conocemos numerosas doctrinas. Pero hace tiempo que hemos dejado de acercarnos a la palabra de Dios diciendo con toda humildad: Señor, enséñame. Otros quizás se encuentran cansados. Aman al Señor, pero sienten que su fervor se ha limitado, se ha debilitado. Este pasaje nos recuerda que el maestro no rechaza a los alumnos débiles. Al contrario, los invita a acercarse nuevamente para recibir dirección, entendimiento y vida. Por lo que en esta mañana quiero darte unos tips para que mañana en la mañana, antes de que se te complique el día, tú tomes en consideración. Primero comienza diciendo: Señor, enséñame. Señor, enséñame. No abras el celular antes de abrir la palabra de Dios. Lee la Biblia buscando obedecer, no solo aprender. Antes de cerrar tu Biblia, pregúntate: ¿qué debo creer? Antes de cerrar tu Biblia, pregúntate: ¿qué debo abandonar? Y antes de cerrar tu Biblia, pregúntate: ¿qué debo obedecer hoy? Examina qué está formando tu corazón. Pregúntate: ¿quién es realmente mi maestro? Las redes sociales, la cultura, mis emociones o la palabra de Dios. Protege tus ojos y tus afectos. Aquello que contemplas todos los días terminará moldeando todo aquello que tú amas. Como dijo Job: he hecho pacto con mis ojos. ¿Y tú? ¿Y yo? Proponte permanecer en la escuela de Dios hasta el final. No dejes de exponerte a la palabra de Dios constantemente. No dejes de orar y de depender absolutamente del Espíritu de Dios. Porque en la escuela de Dios nadie se gradúa en esta vida. Seguimos siendo discípulos hasta que veamos a nuestro Salvador cara a cara. Y quiero concluir con aquellos que están aquí que quizás aún no pertenezcan a esta escuela. La Escritura enseña que nadie puede convertirse en discípulo de Cristo únicamente por un esfuerzo personal. Es necesario nacer de nuevo mediante la fe en el Evangelio. El mismo Jesús dijo en Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30, vengan a mí todos los que están cargados y cansados y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué sucederá? Y hallarán descanso para sus almas. Nota: aprendan de mí. Cristo sigue llamando discípulos. Cristo sigue recibiendo alumnos en su escuela. Sigue formando hombres y mujeres conforme a su imagen. Y un día, cuando nuestra formación haya terminado
y nuestra carrera haya concluido, el Maestro nos recibirá en su presencia para contemplar la obra que comenzó en nosotros. Amados hermanos, entonces es en aquel día, que vamos a comprender que cada lección, que cada prueba, que cada corrección, que cada palabra de su enseñanza formaban parte del perfecto currículum de aquel que prometió conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Cuando nosotros lleguemos en aquel lugar, será el día de la graduación eterna, cuando veremos al Maestro cara a cara y seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Y es en aquel día que nosotros podremos decir con toda seguridad: wow, Señor, valió la pena. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra. Oh Señor, vuélvenos a nosotros ese anhelo por tu palabra, esa humildad de poder acercarnos a ella. Señor, enséñame. Oh Señor, si hay alguno en medio de nosotros que aún se siente cansado, abatido, sin fuerzas para continuar, oh Señor, que tu palabra lo pueda vivificar. Que tu palabra, oh Dios, pueda ella, cual espada, penetrar hasta lo más profundo de su corazón. Y tu palabra, cual martillo, pueda quebrantarlo. Pero a la vez que tu palabra, cual bálsamo curativo, traiga vida y vida en abundancia. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Amén.